Vamos a entrar en el tema de esta mañana y queremos hablarle de algo de las columnas en la casa de Dios. Y queremos, hermano, bendecir a cada uno como columna, ¿verdad? En la casa de Dios. Primera Timoteo 3:14. Abra ahí su Biblia mientras los niños llegan a su salón. Usted como niño en la casa de Dios. Vamos a estar leyendo la palabra. Primera Timoteo 3:14 dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Entonces, hermano, hoy vamos a estar viendo algo muy importante. Usted sabe que una columna, yo veía lo que significa una columna, para qué sirve una columna, y las columnas, hermanos, sirven para sostener un edificio, y van desde el cimiento hasta el techo. Entonces, hermano, cada columna en la casa de Dios, por eso Timoteo, hermano, le dice: te escribo estas palabras, estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo conducirse. Y ahí vamos a entrar en algo muy importante. Nosotros tenemos que saber cómo conducirnos en la casa de Dios. El que es columna en la casa y sostiene, tiene que tener, hermano, saber cómo conducirse, ¿verdad? No tener un mal testimonio. Y por eso nosotros tenemos que ver ciertas cosas. Toda iglesia necesita ser sostenida por columnas. Cristianos, hijos de Dios, comprometidos con Dios y con su obra. Porque una columna está comprometida a sostener. Ahora, yo le digo, no solo sostener, hermano, y sostener de varias formas. Porque sostener el peso es cuando nosotros nos enteramos, porque en todos lugares hay problemas, pero tenemos que sostener ese problema y salir victoriosos del problema. El que no es columna se escandaliza por cualquier cosita. ¿Usted conoce en algún país del mundo a alguien que se haya ido de una iglesia? Sí, porque no era columna. El que es columna se mantiene en el mismo lugar y es inmovible, hermano, porque está sosteniendo. Ahora, si no es columna, cualquier cosa que se la lleve el viento, una hoja de zinc se la lleva el viento totalmente, pero si es columna, no la mueve. Amén. Por eso, hermano, ¿cuántos quieren ser columna en la casa de Dios? Ahora, sostener no es solo sostener un peso, también hay compromiso. Y hay gente que sostiene enseñando la palabra. Hay gente que sostiene, hermano, la economía de una iglesia. Fíjese que está comprobado que en una iglesia diezma el 10% de los que se congregan. El 10%. Y a veces hasta menos del 10% son los que sostienen una obra. Y hermano, esas son columnas. En el ministerio de Jesús dice que lo seguían multitudes, pero había cierto grupo de mujeres. Y menciona a una mujer que solo la menciona una vez en la Biblia: Juana, la esposa de Chuza. Y un grupo que estaban con ella, que no menciona sus nombres, sostenían la obra de Jesús, el ministerio de Jesús, porque eran columnas en el ministerio de Jesús. Y hay diferentes clases de columnas: cuadradas, redondas, anchas, delgadas, porque tienen diferente uso. En la casa de Dios también hay diferentes vasos. Amén.
Y hay unos vasos que uno ni quiere mencionarlos, pero dice la Biblia que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Por eso hay gente que se escandaliza, pero no era que era cristiano. Sí, era un vaso, pero vaso de deshonra. En una casa hay diferente tipo de vasos. Hay vasos desechables, pero hay vasos que sirven a veces hasta de ornamento. Hay columnas que se hacen, hermano, que no sostienen nada, pero sirven para ornamento, solo para decoración. ¿Ha visto en algunos lugares que ponen columnas solo de adorno? Hermano, pero en la casa de Dios tenemos que ser columnas, hermano, de calidad. Una columna debe de ser lo suficientemente resistente como para soportar cualquier peso y los embates de la naturaleza, como son el viento, el calor, un sismo, una avalancha. En asuntos de fe, una columna es aquel que está dispuesto a soportar cualquier dificultad por causa de su fe. Y una prueba lo fortalece para enfrentar la siguiente y nunca se desanima. Una columna, hermano, mire, ser columna en la casa de Dios es, hermano, resistir embates a veces espirituales. Y yo le digo esto porque a cuánta gente, hermano, no le gusta que hablen mal de ella. ¿Verdad que no nos gusta que hablen mal de nosotros? No, hermano, pero en la casa de Dios, cuando uno está sosteniendo un peso, a uno es el que más le cae el peso. Amén. Pero entonces se da cuenta que usted está recibiendo embates espirituales. Ahora, Jesús, que era la rama verde del olivo verde, recibió embates, y a veces de los mismos que estaban con él. Hermano, llegan con Jesús y le están diciendo: mira, Jesús, todo mundo se está yendo. Y el Señor le dice: ¿y ustedes también se quieren ir? Porque, hermano, el que no es columna busca una excusa para irse, pero el que es columna en la casa de Dios permanece. Y la Biblia nos enseña a nosotros la permanencia. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Amén, hermano. Por eso nosotros tenemos que estudiar esta clase de temas. Dice 2 Crónicas 12:1: cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Una columna que Dios había permitido que se levantara, hermano, abandonó la ley del Señor. Y esto puede pasar en muchos. Abandonar al Señor. El Señor nunca nos abandona a nosotros. Nosotros lo abandonamos a Él. Entonces mire lo que les pasa. Y sucedió que en el año 5 del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén. Cada vez que ellos desobedecían a Dios, hermano, Dios levantando una columna y ellos abandonando a Dios. Habían sido infieles. Y fíjese que esta palabra infiel y la palabra fiel son muy importantes cuando se es columna. Yo le digo algo, hermano. Cuando uno se casa, ¿cuántos se casaron alguna vez en el altar? Vamos a ver, en el altar. Mire, hay varios que se casaron en el altar. ¿No juró en el altar ser fiel? Sí, es una palabra que mucha gente la pasa desapercibida. Y en el altar: yo te seré fiel hasta que aparece el estorbo. Eso no lo ponen ahí, ¿verdad? Hermano, y cuando viene el embate, porque le digo, mire, los matrimonios, aunque no es un culto de matrimonios, pero los matrimonios son embatidos algunas veces, son sacudidos algunas veces, porque a uno de los dos
le llega la buena oferta para ser infiel. Le llega la tentación. Y ahí es donde, hermano, se ve si resiste la tentación. Ahora yo le digo algo, mire cómo continúa esto. Porque ese es el peligro de una columna. Primero, abandonar a Dios y ser infiel. Dice el 12:3: con 1,200 carros y 60,000 hombres de a caballo, y era innumerable el pueblo que vino con él de Egipto, libios, suquenios y etíopes, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Y a mí me impresiona esto. ¿Por qué? Judá es, hermano, la alabanza. En una iglesia lo que va a atacar es la alabanza primero. Media vez el enemigo logre destruir la verdadera alabanza y la verdadera adoración, lo demás es pan comido. Por eso nosotros tenemos que cuidar, hermano, lo que es Judá, la alabanza nuestra, que no sea contaminada. Amén. Porque Dios, hermano, está levantando en este tiempo todavía hombres que se entreguen de corazón al Señor. Dice el 12:5: entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: así dice el Señor, vosotros me habéis abandonado, por eso también yo os abandono en manos de Sisac. El problema es que cuando Dios levanta columnas y son infieles, caen en manos de los enemigos. Hermano, nosotros ¿cuántos quieren ser columnas en la casa de Dios? Mire, como columnas debemos de guardar nuestro corazón y ser fieles para no caer, hermano, en manos de reyes que van a gobernar nuestra vida. Y después, Señor, ¿pero qué pasó? Hermano, ¿cuántos casos a nosotros como pastores nos toca atender que ya que está todo minado llegan? Yo sé qué hacer, pastor, pero ¿qué pasó? Dime que dónde dejaron al Señor, porque los problemas más grandes no es que Dios, hermano, te haya abandonado, es que tú lo dejas primero. Él permanece fiel. Entonces ya cuando mira la infidelidad, pues ya ahí, hermano, el Señor le da volumen. Decía nuestro hermano apóstol Ríos: cuando el pueblo se desenfrena, el Señor le da volumen al enemigo. Y yo no creo, hermano, que alguien quiera ser visitado por Sisac, un rey que quiera destruirlo, ¿verdad? Por eso qué importante es mantenernos firmes. Entonces la Biblia nos habla de hombres columnas. Dice Gálatas 2:9: y al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra del compañerismo, para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Entonces mire qué tremendo esto. Dios ha levantado, hermano, por eras, columnas en la casa de Dios. Estos hombres que menciona este texto, dice que Jacobo, Pedro y Juan eran considerados como columnas. ¿Por qué? Porque venían ciertas situaciones y ellos eran los que primero estaban al frente de la batalla. Usted sabe que a Jesús lo seguían multitudes. ¿Cuántos saben que lo seguían multitudes? ¿Pero todos serían columnas? No, hermano, no todos eran columnas. Pero habían 12 que estaban con él siempre. Aunque de los 12 una columna se quebró, ¿verdad? Se rompió una. Dice el 2:10: solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer.
Porque una columna también se encarga, hermano, de suplirle a los pobres. Ahí no hay amenes. Ellos estaban al frente de todo, como columnas. Tenían cuidado de los pobres, de las viudas que no fueran desatendidas, hermano. Y ese era un problema en ese tiempo, las viudas. Entonces recuerda que en el tiempo de Jesús, hermano, Jesús tenía cuidado de las viudas, pero en el tiempo de los apóstoles también. El problema de Pablo fue, hermano, que las viudas eran desatendidas. ¿Cuántas serían que eran desatendidas? Por eso Pablo dice: miren, ustedes encárguense de darle comer a las viudas, nosotros nos vamos a encargar de la palabra y la oración. Amén. Porque una columna está pendiente de todo. Dice el 15:5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Oiga, hermano, qué problema se les levanta. Pero ellos tenían que enseñar la verdad. Imagínense que alguien viniera a enseñar aquí en este tiempo que ahora está de moda otra vez. Que alguien viniese aquí y viniese a enseñar: todos los varones hay que circuncidarlos. Esa era la ley, hermano. ¿Y cuántos varones dijeron: bueno, amén, aquí estoy? Porque anda ahí una doctrina que si usted se apellida González y termina con Z y que no sé cuánto, que usted es judío y que tiene que circuncidarse. Si usted es Martínez, si usted es Pérez y no sé qué, hermano, óigame, y ya Cristo hizo el trabajo, circuncidó nuestro corazón. Aleluya. Dice el 6: entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Porque ahí es donde se ven las columnas. No podemos dejar entrar cualquier cosa, hermano. Mire, en la Romana ahora hay una iglesia que está resurgiendo. Una iglesia, hermano, que creen en cuánto ángel hay y tienen su pared tapizada de ángeles, bañan todo de aceite, hacen que botellas se levanten, cosas extrañas, hermano. Y lo lindo del caso es que nos han invitado que vayamos a ver esa sobrenaturalidad de los ángeles. Hermano, miren todo lo que se está viendo en el mundo. Y la gente que le gusta ser novelera, andar viendo a ver qué, hermano, va y ve esas cosas. Por eso al pueblo tenemos que enseñarlo, que no tenemos que meternos en cualquier lado. Porque la Biblia dice: si vinieran con otro evangelio, que tengamos cuidado. Y ese es el tiempo, que viene el tiempo que sí, tienes que ser columna en la casa de Dios. Porque una columna no se mueve, hermano. Una columna está de pie. Aleluya. Gloria a Dios. Las columnas también resuelven problemas. Yo no sé si todavía quieres ser columna en esta casa, porque las columnas resuelven problemas. Amén. Y como para todo hay texto. Cuando terminaron, dice Hechos 15:13, cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Entonces la gentilidad, hermano, ya no estaba metida en ese pacto. Y ellos tenían el problema, pero ¿qué discusión es esta? Bueno, es que nos quieren meter la ley. Pero vienen ellos y resuelven con autoridad, porque una columna tiene que tener autoridad, hermano, y hablar la verdad de Cristo como la palabra nos enseña. No, pero para que el pueblo no se moleste, dejemos pasar esta. No. Debemos, hermanos, de enseñar conforme la palabra nos
dirige. Dice el 7 de Hechos 15:7, y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Ellos supieron distinguir lo que era el gentil, hermano, con el judío. Y el Espíritu Santo no es para una raza, el Espíritu Santo es para todos nosotros. Amén. Entonces, en lo espiritual a veces hay que resolver cosas que no nos gustan, confrontar y decir lo que se tiene que hacer, hermano, porque todo esto nos lleva a que si somos columnas en la casa de Dios, vamos a tener que soportar el peso. No solo, hermano, problemitas, pesos doctrinales. Nosotros tenemos que ser firmes en lo que creemos. ¿Cuántos están de acuerdo que tiene que ser firme en lo que ha creído? Si no, ahora va a creer en algo, mañana cree en cualquier cosa que se levante, ¿verdad? Entonces Pedro, como columna, hermano, miren lo que pasó al principio de la iglesia. Dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras, porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Ay, hermano, una columna espiritual sabe discernir lo que está pasando en el momento. ¿Usted sabe que hay moveres espirituales dentro de la iglesia? A veces no se mueve nada, pero a veces viene un ataque, y los que la perciben primero son las columnas. Y hay ataques espirituales. Hay momentos, hermano, que van a venir embates fuertes, pero las columnas saben lo que está aconteciendo de parte de Dios. Pedro sabía. No estén equivocados, ellos los que tienen es el Espíritu Santo que sobrevino sobre ellos. Ellos no están borrachos, no están ebrios, no fueron al colmadón la noche anterior. Ellos lo que tienen es algo de parte de Dios, hermano, y eso va a pasar aquí. Nosotros estamos a las vísperas de un avivamiento que se está levantando. Vamos a ver cómo la gloria de Dios se va a manifestar en este lugar, pero hay que discernir. Muchas veces le llamamos que es de Dios a un movimiento que no es de Dios. Y las columnas tienen que saber específicamente si algo viene de Dios o algo no viene de Dios. ¿Cuántos se recuerdan que hubo una muchacha que les profetizaba a los apóstoles? Estos son hombres de Dios. ¿Era mentira? Era verdad. Pero ellos, como sabían que era el otro el que les estaba hablando, los mandaron que se callaran en el nombre de Jesús. No todas las lenguas que se hablan son de Dios. Ahora, ¿cómo usted sabe que una lengua que se levanta es de Dios? Cuando hay testimonio interno que eso viene de parte de Dios. Porque, hermano, el que tiene avivado el Espíritu Santo no se deja engañar por ninguna lengua extraña. Aunque mire, la batalla de este tiempo es de luz contra luz. Algo que parece ser luz no lo es, pero el Hijo de Dios metido, hermano, por eso mire, es importante que nos metamos con Dios para que no nos vendan una falsa luz. Amén. Usted sabe que la luz de un inversor no se parece a la luz que le llega todos los días.
y es luz. Pero la verdadera, usted sabe, ahora vino, ahora se fue. Usted sabe cuándo entra el inversor y cuándo no. En lo espiritual es así. Debemos de entender, hermano, como columna, que lo que se está moviendo no viene de Dios. Aleluya. Mire, yo admiro a los hermanos que tienen el Urim y el Tumim activado. ¿Por qué? Porque, hermano, tienen el Espíritu Santo que les dice en ese momento: mira, eso que están hablando ahora, eso no viene de Dios. A mí me mandaron un videito esta semana y decía el que me lo mandó: miren si esto es escritural. Y habían unos movimientos raros en ese video, hermano. Digo, bueno. Y la gente aparentemente estaba en el espíritu, pero saber en qué espíritu, porque más parecía un trance del enemigo que otra cosa. Y era una iglesia cristiana supuestamente. Entonces nosotros tenemos que estar ávidos como columnas en el templo, hermano, para saber qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. 2 Corintios 11:24 dice: 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. ¿Cuánto lleva usted? 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces naufragué. Y he pasado una noche y un día en lo profundo. ¿Qué columna es, hermano? Óigame, ninguno de nosotros hemos recibido todavía 39 azotes. Yo le digo que el día que le den el primer azote a alguien, dice: a esa iglesia no vuelvo más. Y le dieron 39. Hermano, mire, 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. Y me imagino qué clase de piedra usaban, hermano. Pero por muy pequeña que sea, que le den una pedrada bien puesta. Y Pablo como columna se mantuvo. 3 veces naufragué por ir a predicar. No crea que porque agarró se fue en su yate. No, hermano, naufragó por andar predicando. Cualquiera hubiera dicho: no, pero voy a predicar más porque es muy peligroso. Porque hay gente que dice: ay, no, que no haya culto hoy porque es muy peligroso. Y cerramos el culto por cualquier cosa. Hay que ser sabios algunas veces, y sabemos, ¿verdad? Y dice: y he pasado una noche y un día en lo profundo. Hermano, metido, saber dónde. ¿Cuánto sufrimiento sufriría Pablo como para tirar la toalla? Óigame, nosotros, hermano, ay, no, ya no, tanto problema. Me dijo alguien en un tiempo, hace mucho tiempo, me dice: pastor, mire, para tener problemas en la iglesia, mejor me quedo en mi casa. Y así, sin privilegio, estoy bien. Pero ahora, como le estoy hablando esto, porque queremos ser columnas en la casa de Dios. Amén, columnas que sostienen. Ahora, ¿cuántos se consideran columnas en este lugar? Hermano, hay muchas columnas, ¿verdad? Y hay muchos candidatos a columnas. Pero yo le digo que cuando usted anhele ser columna en la casa de Dios, no es fácil. Pero después de eso, la Biblia habla que viene un peso de gloria. Todo el mundo quiere la gloria, pero no el peso. Todo el mundo anda detrás de la gloria. Es como aquel que se quiere casar. El que se quiere casar para pasarla bien, pero no quiere mantenerla. ¿Se da cuenta? Sí, hermano, qué bonito fuera, ¿verdad? Me caso, disfruto la vida, pero no la voy a mantener. Eso no es matrimonio. La cosa es llegar
con el peso de gloria. Porque un matrimonio recibe embates, ¿sí o no? Y aquí hay matrimonios que han recibido tormentas, vientos, huracanes, terremotos, y han aguantado los embates del enemigo, ¿sí o no? Porque mire, matrimonio que no ha recibido olas no es matrimonio. La cosa es no hundirse, sino salir a flote. Casi a veces tragamos agua, pero aquí estamos vivos de nuevo otra vez. Yo le quiero dar un aplauso esta mañana a la pareja que nunca ha peleado, a la que nunca se ha molestado. No lo hay. Aleluya. Bueno, dejémosla ahí, solo era para alegrarlo un poco, para que se dé cuenta que sí hay embates. 11:26. Con frecuencia en viajes en peligro de ríos, en peligro de asaltadores, peligro de mis compatriotas, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Ay, óigame, habla de ríos y todo, pero de falsos hermanos. Y uno cree que no hay. ¿Verdad que uno cree tan lindos los hermanos? Como le decía algo, ni Jesús se libró de un falso. Sí, hermano, porque hay gente que cree, oh, la iglesia tiene que ser perfecta. Yo tuve que decirle algo, mira, el cielo fue perfecto. ¿Y por qué a Dios se le escapó la tercera parte de los ángeles? Y no los detuvo. ¿Quieren irse? Pum, váyanse pues, váyanse. A ver cómo les va. Pero entonces después el hijo, eso fue el padre. Y al hijo, sus 12 muchachitos alrededor, como los ponen en la mesa de la Santa Cena. Y entre ellos había un diablo. Amén. Ay, hermano. Por eso mire, cuando Pablo habla, hermano, de todos los peligros, y le pone el punto final con falsos hermanos. Ahora, dese un pellizquito y diga, ¿soy verdadero? Aleluya, hermano. En trabajos, fatigas, en muchas noches de desvelo, en hambre, en sed, a menudo sin comida, en frío y en desnudez. Miren la vida de esa columna. Y a veces nosotros nos quejamos, hermano, ay, me desvelé toda la noche y tengo derecho a dormir 3 días de corrido. Sí, porque después de una vigilia le cobra al Señor hasta de más las horas que faltó en la vigilia. Yo no puedo olvidar esa vigilia donde regresamos hasta las 4 de la mañana el siguiente día. Mire, hay vigilias que nos han marcado. Yo recuerdo una que se hizo en casa, que hasta se les olvidó el nombre a las hermanas. ¿Cómo se llamaban? De la presencia de Dios que había en ese lugar. Por eso, hermano, no importa el desvelo, la desnudez, la sed, el hambre, porque muchas veces, hermano, servir a Cristo tiene un precio. Tiene un precio. Porque eres columna en la casa del templo de Dios. Y aunque estés cansado, si eres columna, vas a estar en la casa de Dios, no importando la situación.
Pero muchas veces si somos columnas, que me vengan a traer en limusina. Yo le recetaría este texto de Pablo. Ay, hermano. Y yo me imagino si pasaba ríos, y no han de haber sido riachuelos, han de haber sido ríos caudalosos. Además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. Óigame, tenía la preocupación no solo de él mismo de cuidarse alrededor, sino de todas las iglesias que estaban a su cargo. ¿Quién es débil? Sin que yo sea débil. ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Se preocupaba hasta por los que pecaban, hermano. Ay, el hermanito falló, estoy preocupado, tengo que orar para que el Señor lo restaure. Hasta por los que pecaban se preocupaba Pablo. Por eso el que es columna en el templo no va a decir: ¡qué barbarazo! Va a decir: me voy a meter en ayuno por ese que falló. Lo que se merece es que le den 3 buenas. No, Pablo se preocupaba hasta por los que pecaban, hermano. Mire, yo me estoy estrenando esto. Me lo estoy almorzando y desayunando. ¿Por qué? Porque hay cosas que uno las pasa de noche y con lentes oscuros, pero están en la Biblia. Hechos 4:32 dice: la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Wow, qué iglesia la que empezó, hermano. Porque eso es la que empezó. Es la iglesia bebé. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia había sobre todos ellos. No había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Eso era algo extraordinario de parte de Dios, porque en lo natural, ay, hermano, nadie se desprende de algo que aunque no lo necesite. Sino porque los closets todavía están llenos. Aquí no. ¿Tiene vestidos que ya no usa? Piensa en el necesitado, que hay alguien que le puede servir. Y yo le aseguro, más de algunos tenemos zapatos que nos molestan un poco, que en vez de tenerlos amontonados, no buscamos un necesitado que le van a servir. Todo lo tenían en común, hermano, y esto era obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo llena a una persona por completo, no le hace falta lo demás. Deberíamos de pedir una extra llenura, ¿verdad?, del Espíritu Santo. ¿No cree usted? Fíjense que cuando el Espíritu Santo llena, hermano, se vuelve uno. Yo le voy a decir, ¿cuántos han conocido un borrachito? De aquellos que no le tienen miedo a nada. Hablan hasta por los codos. No les hace falta nada. Mire, y son guapos. Y se sienten millonarios. Y algunos que les cuesta decirle algo a una muchacha, borrachos le dicen todo. ¿Sí o no? Pues algo similar es la llenura del Espíritu Santo. Y eso puede acontecernos a nosotros.
Hermano, que el Señor un día de esto nos llene tanto que nos va a importar todo. Mire, dice Hechos 4:36: y José, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Mire qué clase de columnas tenía la iglesia al principio. ¿Cuántos quisieran que en esta casa hubieran hijos de consolación? ¿Sabe qué significa eso? Que viene un desconsolado y encuentra a un Bernabé en esa casa y lo va a consolar. Yo no sé cuántos han venido desconsolados alguna vez, que necesita que alguien le dé un abrazo, que lo consuele, que lo mime. Pero esas son las verdaderas columnas. Que Dios nos llene de esa ternura, hermano. Lo animaba, porque el que está desconsolado necesita una palabra de ánimo. Levántate, hermano, mira, estamos contigo. Ven, llora aquí, llora. Eso es necesario, columnas de esa naturaleza, hermano. Y eso era Bernabé. Que el Señor levante Bernabés en este lugar. Que todo aquel que venga de la calle necesitado de ternura, de consolación, encuentre esa clase de columnas. Amén. Poseía un campo, dice el 37, lo vendió y trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. Mira, todo eso lo hacía el Espíritu Santo. Hermano, por eso debemos de pedir llenura. Pero hay columnas también para el bien o para mal. ¿Cuántos quieren ser columnas para el bien? Yo encontraba esta, Génesis 19:26. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. ¡Hala, hermano! Dios queriéndolo salvar de un juicio, y la mujer llevaba Sodoma dentro de su corazón. Qué triste ver al pueblo de Israel que Dios lo saca de Egipto, pero el Egipto lo llevaban dentro de su corazón. Amén. Hoy, esta mañana, debemos de saber si somos columnas verdaderas. Jueces 16:29. ¿Cuántos se acuerdan de Sansón? Dios lo llamó para hacer columna en su casa, en su obra. Pero Sansón perdió el propósito de Dios. Y dice la palabra en 16:29 de Jueces: y Sansón asió de 2 columnas de en medio sobre las que el edificio descansaba, y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con todas sus fuerzas. Y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los mató al morir. Fueron más que los que había matado durante toda su vida. Ser columna para muerte. Derribar esas columnas, hermano, para matar. Y nosotros muchas veces por la desobediencia, porque él desobedeció el propósito de Dios. Y usted sabe que una de las áreas fuertes de Sansón no fue la vanidad de su cabello, sino la debilidad más grande eran las mujeres. Y especialmente las filisteas que se le habían prohibido. Como aquellos jóvenes que dicen: ay, pastor, pero es que en la iglesia no hay de mi tipo. Entonces me voy a ir a dar una vueltecita a ver si en una discoteca consigo lo que a mí me gusta. Dios es tan fiel que conoce tus gustos. ¿Cuántos saben que Dios conoce los gustos?
Entonces el problema es que no empezamos a orar desde antes, sino oramos cuando estamos metidos en el problema. Pero si tú empiezas: Señor, suéltame y ese siervo, suéltame esa sierva, Señor. ¿Y usted cree que Dios no sabe que usted tiene necesidad? El Señor no sabe que usted tiene emociones. Pero un día siéntese a escuchar, porque el Señor le va a decir: ¿cómo lo quieres? ¿Moreno? ¿Blanco? ¿Fornidito? ¿Con testimonio? ¿Con cobertura? ¿Bendecido? Es que, hermano, Dios se la sabe. Pero el problema de Sansón es que los ojos los tenía puestos y su corazón no en Dios, sino en sus placeres. Y él sabía que era columna, había sido llamado con un propósito de Dios. Y le dieron una fuerza sobrenatural, hermano, y él dijo no. Entonces al final vemos que él le pide a alguien. Sabía que las columnas sostenían el edificio. Voy a cumplir el propósito de Dios, aunque sea de esta forma, no a la forma de Dios. Y murió juntamente con todos ellos. Yo le estoy narrando a grandes rasgos la vida de Sansón. Pero Dios quería que Sansón fue llamado con un propósito, como nosotros. Dios tiene un propósito en ti. Ahora, si en vez del propósito de Dios estamos haciendo lo que nosotros queremos, estamos equivocados. Porque el final de Sansón fue un final trágico, hermano, y yo no creo que el Señor quiera finales trágicos para nosotros. Pero me impresiona esto todavía. Apocalipsis 3:12. Al vencedor, ¿cuántos vencedores hay aquí en este lugar? Le haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Oiga, al vencedor, hermano. Por eso en cada iglesia habían vencedores. Al vencedor le daré esta piedrecita. A cada vencedor le daban algo, hermano. Y yo creo que el Señor quiere darnos algo esta mañana si somos vencedores. Amén. Lo más importante que dice que lo hará una columna en el templo de su Dios. Ser una columna, hermano, en el cielo. Pero para ser columna en el cielo tenemos que empezar a entrenarnos aquí. Amén. No ser, hermano, cristianos del montón, sino ser una columna que sostiene. Aleluya. Y mire qué linda esa promesa: nunca más saldrá de allí. Qué bendición. Aparte de eso, escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, eso es para los vencedores. Ser columna, que digas: Señor, yo quiero servirte, quiero ser una columna en la casa de mi Dios. ¿O quiere ser el piso? Al piso hay que echarle cloro, suapearlo. Por eso algunos dicen: ay, ya me suapió y me no sé qué. Porque es piso. A usted nunca lo han suapeado, ¿verdad? Qué horrible se siente, hermano. Como me dijo alguien ayer, me lavó y me planchó, me tendió y me planchó.
y me tendió. Porque a veces, hermano, lo que Dios quiere es que nosotros sostengamos y sostener su casa. Es que el pastor no está, entonces no va a haber prédica. No, hay columnas que sostienen en la casa de Dios. Amén. Como dijo alguien, hermano, tal vez no lo van a hacer igual que usted, pero déjenlos que se fortalezcan. ¿O acaso un niño camina bien cuando empieza a caminar? Ay, hermano, si le mostraran a usted en video cómo usted caminó cuando era chiquitito. Pero nuestros padres le decía a uno: suéltalo, ya no lo agarres. Y venía el pobre muchachito y como todo, ¡pum!, se caía, pero se levantaba de nuevo. Y así, en la casa de Dios tal vez empezamos débiles, pero nos vamos fortaleciendo cada día para ser columnas en su casa. Aleluya. ¿Quieres ser columnota? ¿O quieres ser una columna débil? Hermano, ay no, ya estuvo suave. Yo lo que voy a hacer es que lo voy a soltar en banda a todos. No, no es columna. ¿Sabe lo que hace una columna? Se mantiene firme. ¿Cuándo ha visto usted que esas columnas se han movido para algún lado? No. Se mantienen ahí, permanecen. Y dígales todo lo que usted quiera a esa columna. Un día le doy permiso para que usted maltrate esa columna y le diga todo lo que usted quiere. A ver si la columna le dice algo. Una de las características de una columna en la casa de Dios es que aprende a enmudecer. No dice nada. Padre, si Pablo atravesó tanto sufrimiento, un poco más, dame la fuerza para vencer. ¿Cuánto le han pedido a Dios que le quite sus problemas alguna vez? Todo lo hemos hecho. Pero no hay que pedirle a Dios que nos quite los problemas, sino hay que pedirle a Dios que nos dé la fuerza para llevar a cabo cada problema y salir vencedor en medio del problema. Amén. Porque mire, hermano, ¿quién puede detener un terremoto? ¿Quién puede detener un huracán? Solo Dios. El problema es que si viene el huracán, viene el terremoto, usted es firme. Como aquella casa que nos habla en uno de los evangelios y dice que la casa estaba fundamentada sobre la roca. Vinieron vientos, tempestades, y esa casa no se cayó porque su fundamento estaba sobre la roca, que es Cristo Jesús.